Pero vamos a echar un vistazo, hermanos, al paganismo, que muchas religiones también siguen cada año. Y hacen, hermanos, alarde de estas cosas y desconocen. Digo desconocen porque la Biblia habla tan claro de esa Pascua desconocida, como vuelvo y repito, de la gente. La gente quiere ver un sacrificio anualmente como espectadores. Quieren ver a alguien que simbolice a Cristo y luego entrar como en meditación, en reflexión. La gente sigue sin saber qué contiene ese sacrificio. No ha hecho cambio esa forma de inventar y tratar de querer recordar cómo sufrió Cristo. No ha hecho nada. Les place seguir hablando del sacrificio de Cristo y dando significado ajenos a lo que realmente significa Jesús en la cruz. Para mucha gente es nada más cuestión de curiosidad. Muchos niños se van criando viendo lo que le hicieron a Jesús con tales Vía Crucis, y otros que dicen por ahí que ellos están también celebrando la Pascua. Y el hombre hasta le ha llamado a la Semana Santa, y allá en Nicaragua ya no es santa para nada, es zángano. Y se ha vuelto, hermanos, ese ritualismo, pura religión. Creen que observar o estar participando o cargar algún ídolo, pagando por cargarlo, creen que eso es una forma de librarse y eso les llena. Pero no, quiero llevarlos a la Biblia, hermanos y amigos, y a todos aquellos que nos ven a través de internet, que la Biblia dice otra cosa. La Biblia no dice eso. La Biblia habla de muchos sacrificios en la ley antigua. Vamos a ir a Hebreos, por favor, capítulo 10, versículo 8 al 10. ¿Cómo queda claro todo esto? Que Cristo Jesús dice que Él llenó, Él completó, y Él vino a hacer ese sacrificio, y todos aquellos de la ley se quitaron. 10:8 de Hebreos al 10. Habiendo dicho arriba, sacrificio y ofrenda y holocausto y sacrificio por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Verso 9. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Eso se quitó en la cruz del Calvario. ¿Cuánta gente quiere volver a las prácticas del Antiguo Testamento, verdad? Por esa voluntad, ¿ves cómo se expresa en el verso 9? Por esa voluntad hemos sido santificados. Los santificados somos santos ahora en el Nuevo Testamento, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. La Biblia habla claro. Cualquiera que quiera seguir con la Pascua o con las ofrendas de paz, y es lo que vamos a hablar posteriormente, está completamente equivocado. 7:27, por favor. Que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, los levitas ahí en Jerusalén, tener sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. 9:12. Y no por medio de la sangre de machos y caballos de becerro, que era la ley, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Esa es la Pascua que hoy tenemos nosotros. Y el verso 28, siempre del capítulo 9, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos,
aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Qué bonito, hermanos. Y solamente es cuestión de regresar al verso 26, ahí mismo en el 9, donde dice la palabra del Señor: de otra manera hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Compró su iglesia, lo llena todo en todo. Todos los sacrificios que se hacían allá eran representativos, simbólicos, eran la sombra, como dice el mismo capítulo 10, verso 1 al 4. Dice que era la sombra de lo que venía. Pero el hombre está hablando una vez más de Pascua. Está hablando contrario a lo que Dios ya decidió, hacer un nuevo pacto para santificar a su pueblo. Mire 1 Pedro 3:18, un texto muy bonito. 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero edificado en el Espíritu. No quepa ninguna duda, hermano, que el sacrificio de Jesús aquí vino a ser ya la totalidad, la perfección, lo absoluto, para ya no hacer ningún otro sacrificio. Así que cualquier cosa que el hombre haga, hermano, está equivocado y nunca va a ser beneficiado con esa sangre preciosa. Vamos a tratar de ir, hermano, a eso del sacerdote, a Éxodo 29, para las personas que desconocen acerca de sacrificios. Vean lo que tenía que hacer primeramente el sacerdote en Éxodo capítulo 29, versículos 38 y 39, mañana y tarde. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Primeramente el sacerdote tenía que hacer sacrificios por él mismo, como dice Hebreo. Para ser acepto, esos sacrificios, vamos al capítulo 1 de Levítico. Para ser acepto, oiga bien lo que dice Levítico 1, 3 y 4. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Ese animal era el símbolo de Cristo, el antitipo de Cristo. Qué ignorancia más grande. Hermano, el ser acepto es lo que hoy también Dios nos pone a nosotros, que para poder ser aceptos en nuestro sacrificio tenemos que estar con un corazón lleno de sinceridad, una fe total, lavado, y que no hagamos nada indigno que a Él le ofenda. Como nuestro hermano estaba hablando, ahorita está en el momento tan precioso de estar adorando a Dios y anunciando la muerte de Cristo. Cuando dice la Biblia memoria, hermanos, en el griego es de que usted viva en ese momento con su mente, esté ahí a la orilla de la cruz de Cristo, que usted esté viendo, como cuando uno le queda grabado un accidente, como cuando uno le queda grabado un acontecimiento que jamás lo podrá olvidar, sino hasta el día que uno va a la tumba. Recuerdo a mi hermana que murió hace más de 20 años. Se me quedó grabada la última vez que la vi, que me dio la espalda con una blusa negra. Yo hago memoria de ella en cada mes de marzo, para un 5 de marzo. Hago memoria. Nosotros podemos hacer memoria en el momento que estamos nosotros celebrando la cena, que estamos acá. Tenemos que estar, hermanos, con nuestra mente, nuestro corazón, ofreciéndole a Dios lo que le venimos a ofrecer. Si no, no es acepto lo que usted haga.
lo que yo haga. Por mucho sacrificio, usted hoy quizás ha hecho $1,000 allí. Puede traer 5,000, 10,000. Y si no es acepto delante de Dios lo que yo le ofrezca, yo no he hecho nada. Eso era la ley representativa allá. Hoy Dios provee con su sacrificio, su obra redentora, y de esa manera somos aceptos, y ahora se nos dice que somos justificados como hijos de Dios en Romanos 3:24. En Gálatas 4:5-7 nos dice que nosotros hemos sido aceptados como hijos de Dios por haber conseguido que Jesucristo hiciese un sacrificio perfecto y que nosotros nos arrepentimos. Nos arrepentimos. Y con nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, con todo lo que le ofrecemos a Dios hoy, como hijo, va a depender de mí si Él quiere aceptarlo por lo que yo quiero hacer. Como decía David, no le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. De manera que Jesucristo satisfizo, hermanos, las ofrendas de las primicias también. Era una ofrenda que era un regalo ofrecido por un inferior, nosotros, a un superior, allá en la ley, lo que se le llamaba la ofrenda de primicias. Le recordaba al judío la superioridad de Dios, que Él era el que le sustentaba, el que le ofrecía las primicias del grano. Debía de saber de que Él estaba dándole a Dios, a quien merecía la honra. Que cuando Él llevaba esas primicias, no es lo que el hombre está diciendo hoy, de primicias, pero es dinero, primicias, pero es sacarle a la gente. Primicia era otra cosa. Y que el hombre diera cuenta que dependía de Dios, y él como adorador, cuando llevaba eso, debía darse cuenta que Dios es el que le sostenía la vida. Él llevaba esas primicias de las cosechas que obtenía. Miremos primer libro de Crónicas, por favor, capítulo 29, versos 14 y 16. Primer libro de Crónicas 29, 14 y 16. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos, oh Señor, Dios nuestro. Toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre procede de tu mano, y todo esto es tuyo. Qué hermosa enseñanza la que nos dejó David. ¿Qué es lo que debe hacer un cristiano? ¿Qué es lo que traemos? No solo es el dinero, nuestro corazón. Nuestra mente no puede andar en la luna, hermano, porque eso Dios no acepta. Ni estando tocando al otro. Porque con mi pareja Dios me voy a estar abrazando. No, eso aquí no es idilio. Allá en nuestra casa donde tenemos que hacer eso. Aquí venimos a ofrecerle a Dios nuestras primicias de todos los días, de toda la semana, de todos los meses. No es lo que nos sobra. Eso debían de ser los judíos. Encontramos todo lo necesario entonces para el sostenimiento espiritual. Ese pan que ellos ofrecían a Dios era representativo de lo que Jesús vino a decir. En Juan 6:51. Leámoslo por favor, Juan 6, versículo 51. Veamos qué hermoso lo que decía Jesús, como en otros textos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Varias veces en este capítulo menciona, como en el verso 58. Jesús lo dijo varias veces acá, de que es el pan, como dice el 32, el verdadero pan del cielo. Los judíos, al ofrecer eso, estaban ofreciendo ese pan con que se alimentaban. Esas primicias que llevaban ellos representaba a Cristo, y la gente quiere volver a sacrificios de la ley mosaica. Los cristianos confiamos, hermanos, en su resurrección corporal, y en 1 Corintios 15:20 es el símbolo de las primicias, hermanos. ¿Cómo es posible que la gente no vea que qué es lo que Pablo está diciendo? Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Miren, otra forma de sacrificio que hacían los judíos. Esas primicias, qué hermosas. La ofrenda entonces era
era muy maravillosa y debía de ser ofrecida de todo, pero de todo corazón. Luego vemos, hermanos, aquí, que hubieron distintas ofrendas por el pecado. Era del sacerdote, de la congregación, de un jefe, de alguna persona del pueblo, incluyendo al pobre. Era la expiación también por la paz. Y eso lo podemos ver en el capítulo 4 de Levíticos, por favor. Capítulo 4 de Levíticos. Todo el capítulo, para los hermanos que les gusta anotar. Tal vez han leído ustedes acerca de la expiación, de los sacrificios allá. Y vean ustedes, el 4:3 habla del sacerdote. Luego en el 13 habla de toda la congregación. Luego habla el verso 22 del jefe. Y en el verso 27, si alguno del pueblo, todos esos sacrificios que se hacían, Jesús, amados amigos y hermanos, Jesús lo llenó todo. Cada uno de esos sacrificios, en su símbolo, Jesús vino a hacerlo una realidad. ¿Acaso no sabe la gente que Cristo nos trajo la paz? La paz espiritual que el hombre necesita en tener comunión, relación y recuperar esa amistad con Él a través de la obediencia. Cuando nosotros hemos venido, pero dirán ustedes, hermanos, ¿y entonces qué significa? Cuando hablamos de la paz, de la Pascua, perdón. La Pascua, amados amigos y hermanos, significaba pasar de lejos. Pero había un escritor, un historiador en ese tiempo, y él dijo, pasar allá lejos, al otro lado del mar. Eso era lo que los judíos venían diciendo. Cuando el pueblo de Israel sale, amados hermanos, para los que les gusta notar Éxodo 12, ahí está toda la explicación de lo que era una Pascua. Totalmente diferente a lo que el hombre hace. Y era cuestión de sacrificio de animales que el hombre le debía dar a Dios. Pero ya leímos Hebreos, que Él lo llenó todo en todo con su sacrificio. Yo no me sigue hablando de Pascua por su misma ignorancia. Y ahora nosotros, a través de su sacrificio, el hombre podía decir si había comunión con Dios, si Dios le aceptaba. Cuando viene Jesús, lo dijo de manera franca: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora ya no necesitamos, como los judíos, de sacrificios para llegar a Dios mediante un sacerdote. Ahora tenemos el sumo sacerdote delante del Padre. Ahora tenemos nuestra Pascua delante de Dios. Ahora Él lo llenó todo en todo, como dice Colosenses 2:10. Leamos por favor Colosenses 2:10. Jesucristo, aunque en la ciudad de Colosas había mucho que hablar por este problema con los gnósticos, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hermano, Jesús lo llenó todo. Todos esos sacrificios de animales, como dice Levítico 7, 11, el 17, que se ofrecía la grosura de los animales, Jesucristo lo ofreció por nosotros. Y ahora ese sacrificio nos permite a nosotros, dice Hebreos 10, 19. No estamos hablando, amados hermanos y amigos, al aire, estamos diciendo lo que la Escritura dice. Ahora, con ese sumo sacerdote, como dice ya el capítulo 4, ya lo miramos, ya lo conocemos. El verso 14, 10, 19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ya no era ofrenda de primicias, ya no era ofrenda de la paz, ofrenda de paz, ya no era ofrenda de expiación como los judíos, y diferentes ofrendas que aparecen en el Antiguo Testamento. Ahora es a través de Jesús. La gente sabe que cuando Él murió, dice que la carpa dentro del templo se partió en dos, la que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo.
Ahora se podía entrar, ahora podemos entrar al cielo por ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. Dice verso 20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del verbo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Los hombres andan buscando ahí un llamado mediador o papa, qué sé yo. Hoy el que quiere obedecer tiene la oportunidad y no va a hacer sacrificios como los judíos en la ley mosaica. Tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Pero veamos, hermanos, tiempo le llamaban a la Pascua también, la fiesta de los panes sin levadura, o de los acimos, le decían ellos. Y lean, hermanos, Deuteronomio 16, 2 y 3, 2 y 3. Capítulo 16, versículo 2 y 3. Es un tema muy amplio, amados amigos, hermanos. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de la aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Durante 7 días no se verá contigo levadura en todo tu territorio, y de la carne que sacrifiques en la tarde del primer día no quedará nada para la mañana siguiente. ¿Y qué se parece a la Pascua que supuestamente hace? Nada. Pero nosotros, hermanos, amigos, tenemos que meditar en esto, porque esa fecha los judíos la tenían y hasta la vez la tienen como algo muy sagrado, porque rechazaron a Cristo. Habían otras actividades que hacer. En el verso 6, por favor, sino que en el lugar que el Señor tu Dios escoja para poner ahí su nombre, sacrificará la Pascua al atardecer, al ponerse el sol, a la hora en que saliste de Egipto. Esa Pascua que los hombres hablan, puro paganismo. Desafortunadamente la gente no lee la Biblia, no se nutre de esta palabra. Y era con sangre. ¿Derraman sangre? Como dice el capítulo 12, no la derraman. 16:5, no podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da. Primero a los Corintios, amados hermanos. Ahora ya va la iglesia. Y acabamos de tener una fiesta que la hacemos todos los domingos, pero con mucho cuidado, dice el apóstol Pablo. Les dice en el capítulo 5, verso 6, cuando la iglesia no tiene orden, cuando permite que hermanos estén pecando, hermanos anden desordenados, o sean profanos, que pisoteen el servicio a Dios. Oigan bien lo que estaba pasando en Corinto. Nuestra jactancia no es buena, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que un poquito de levadura fermenta toda la masa? La levadura era que había un pecador ahí, en adulterio, en fornicación. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. Hermanos, allá eran hierbas amargas las que se comían, porque ellos salieron deprisa. Lo que significa la Pascua, hermano, es lo que nosotros hicimos, haber salido del mundo para pasarnos a este lado, después de habernos bautizado. Ahora estamos gozando de esa Pascua, de ese sacrificio de Cristo. Ahora Cristo está ahí presente con nosotros. Cuando comemos el pan, cuando bebemos el jugo de uva. Y si yo no lo como dignamente, hermanos, yo no voy a ser aceptado en la tierra. La iglesia no le va a aceptar a Dios nada si no está la masa limpia, dice el apóstol Pablo. Limpiar la levadura vieja, dice Pablo, para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificada. Una sola vez, dicen los otros textos. Y el hombre cada año está matando supuestamente a Jesús. Pero no, la gente no sabe que Jesús murió para que nosotros muramos.
que el hombre debe de morir juntamente con Cristo, dice Romanos 6, ser crucificado con Él. Jesús fue sepultado para que el hombre sea sepultado en el agua y que el hombre resucite en el agua una vida nueva juntamente con Cristo. Eso es lo que contiene ese sacrificio. Pero la gente hace mímica, hace un espectáculo de eso. Bueno, acá casi no se ve esto, pero en los países centroamericanos, todo lo que se ve, la gente queda impresionada. Hay gente que llora viendo esos actos. Hay hombres que le dan de látigo, dicen que le saquen sangre. Imagínense en qué cabeza le cabe a alguien hacerle daño a su prójimo, y que la muerte de Jesús fue con ese significado. No, el hombre debe de saber que para nacer de nuevo, para pasarse a este lado, ¿qué es lo que significa la paz? Debe de ser bautizado para el perdón de sus pecados. Que sea muerte, sepultura y resurrección en el agua, como lo dice Romanos capítulo 6. Y la Pascua hoy que estamos viviendo, que acabamos de participar, dice el verso 8, por tanto celebremos la fiesta no con levadura vieja, como lo hacían los judíos a veces, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esa es nuestra fiesta, amados hermanos. Es la fiesta que gozamos hoy en Cristo Jesús, y con Él lo tenemos todo, pero todo. Y eso fue solamente para el pueblo. En aquel tiempo, hermanos, no debía de tener levadura para nada. Esta ordenanza, vamos a ir por favor a Levíticos capítulo 2, versos 11 y 12. Eso que acabamos de leer precisamente es lo que no se permitía allá, hermanos, en el templo. Capaz a alguien se le ocurriera echarle levadura a ese pan. Ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis al Señor será hecha con levadura. La iglesia debe tomar muy en cuenta esto. Cuando permite que alguien ande en pecado desordenadamente y que la iglesia esté participando y él en medio de la congregación. Porque no quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Verso 12. Como ofrenda de primicia la ofreceréis al Señor, pero no ascenderán con aroma agradable sobre el altar. Además, toda ofrenda de cereal, tú ya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Por todas tus ofrendas ofrecerás sal, que era lo que se permitía, ¿verdad? Ahí. Los judíos la conmemoración la hacían tomando el animal el 10 de abril y lo sacrificaban en la tarde del día 14. ¿En qué se parece esto a lo que el hombre celebra? 23 de Levítico siempre, versos 5 al 8. En el mes primero del día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comerás pan sin levadura. Miren, hermanos, ¿qué le llaman Pascua? ¿No se parece? En el primer día tendréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Y durante 7 días presentaré al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo a los hijos de Israel, y dile, cuando entréis en la tierra que yo les daré, y seguéis su mía, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de primicia de vuestra cosecha. Hoy, hermanos, tenemos nuestra primicia nosotros. Lo llena todo, los amigos que no saben esto. En Cristo Jesús, que es nuestra Pascua, encontramos que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Ya todos los sacrificios que se hacían simbólicamente representaban a lo que Jesús, cuando dice consumado es, todo lo llenó en todo. Cristo Jesús lo puso como cabeza sobre su iglesia. Hoy está en medio de nosotros, aquí, y Él es nuestra Pascua. No es lo que el hombre está diciendo, y eso es bueno que nosotros, amados hermanos, lo estudiemos y no olvidarlo jamás. Y Juan 1:29,
Recuerden lo que decía el escritor. Qué bonito, qué precioso. Donde dice la Biblia que Cristo Jesús es nuestra Pascua, igual que Éxodo 12:21. Era un cordero sin defecto. Vean, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verso 36, la gente sabe eso, pero vuelve a algo que ya no tiene sentido. Y como dijo Pablo, hermano, nuestro Cordero ya fue sacrificado, ya murió, fue sin tacha alguna, y ese es el Cordero, el que disfrutamos hoy. Pero bueno, no nos interesa qué está haciendo el mundo, pero hermano, sí es bueno que tengamos buena información, porque a veces hasta nosotros pecamos en decir, hermano, esta semana, semana de Pascua. ¿Tú sabe usted lo que está diciendo? Sin conocimiento se peca, y siempre se peca, decía. Cualquiera que comete pecado de ignorancia, decía Dios en la ley, en Números, es pecado, aunque sea por ignorancia. 1:18 de 1 de Pedro y verso 19. Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hermanos y amigos, esa es la Pascua que lo llenó todo. Hoy Cristo Jesús quiere perdonarle sus pecados. Tiene la capacidad de lavarle. Usted no va a hacer sacrificio porque Él fue el que lo hizo. Él tenía la capacidad moral, espiritual, de poderse presentar delante del Padre por todo lo que Él consiguió en su vida mientras estuvo en el cuerpo, decía Él. Lo logró y resucitó y se sentó a la diestra. Ahora la iglesia tiene esa fiesta hermosa. Pero cuidemos nuestra Pascua, hermanos. Cuidémosla. Que no nos contaminemos con levadura del mundo y luego vengamos a ofrecerle a Dios algo que nosotros sabemos muy bien que hemos contaminado nuestra alma, nuestro espíritu, si estamos practicando cosas que pertenecen al mundo o actividades que sean del mundo. Y también como congregación, que cada uno de nosotros esté en la expectativa, porque en Juan 19:36, imagínense, hermanos, que si se hubiera quebrantado uno de sus huesos, ya su cordero hubiera tenido dificultades con esta profecía. Juan 19:36. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Ese es el cordero que se ofreció por nosotros. Ahora, ¿qué significa su muerte? Es predicar, como dice 1 Corintios 2:2, predicar al Cristo crucificado, a ese Cristo que entonces hizo todo lo posible. Cualquier ritualismo y paganismo, hermano y amigos, no se parece en absoluto a esta Pascua que hoy la iglesia del Señor disfruta. Cuidémonos, hermanos, de esa levadura que nos contamina, como Jesús dijo a sus apóstoles allá en Mateo 16, y cuidemos también la iglesia, que nadie ande de manera desordenada o irrespetando lo sagrado. Gracias a Dios por esa Pascua que nos regala.